Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos y continuar con nuestra programación correspondiente a este día jueves 2 de marzo de 2023. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder tener ese ingreso hasta la intimidad de sus hogares y poder llevarles a ustedes todo el trabajo de nuestra programación. Este día queremos hablar y darle seguimiento a el tema relacionado con el congestionamiento y los impactos que estos tienen, no solo en la salud mental, sino también en la baja productividad que puede generarse en varios ámbitos. Esta semana hemos hecho varios énfasis en ello porque creemos que es un tema que no puede postergarse a partir de la necesidad de establecer y concatenar esfuerzos que busquen de alguna manera solución a este problema que sin duda alguna a todos nos afecta. Así es que para ello quiero darle la más cordial bienvenida al experto en criminología, Ricardo Sosa, quien hace unos días escribió en uno de los principales periódicos de nuestro país el siguiente artículo: la salud mental y la baja productividad, y hablaba precisamente sobre el costo de una hora en tráfico en el Gran San Salvador. Es posible establecerlo y hacer una aproximación, pero los costos en salud mental y sus repercusiones no se pueden hacer. Hoy nos va a dar una explicación sobre este tema. Quiero darle la más cordial bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, licenciado Ernesto López. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas. Que Dios les bendiga. Un próspero y bendecido tercer mes del año 2023, y aprovecho para enviar un saludo fraterno en el Día Nacional e Internacional de las Mujeres, este próximo 8 de marzo, una ocasión propicia para conmemorar la erradicación de todo tipo de discriminación, buscar la equidad y la igualdad para las mujeres en nuestro país y en el mundo. Ok, quiero invitar como siempre a nuestros televidentes a que participen, nos den sus puntos de vista con relación a las temáticas que vamos a desarrollar, para que esta de alguna manera venga a reforzar los planteamientos que vamos a conocer esta mañana de nuestro invitado en esta primera parte. Bueno, antes también, Ricardo, hemos estado contigo conversando siempre de temas relacionados con el tema de la violencia. No quiero pasar por alto tu presencia para conocer tu reacción con relación a estas críticas que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hiciera al gobierno de El Salvador por la construcción del megapenal de San Vicente. Decía el mandatario colombiano: ustedes pueden ver en las redes las fotos terribles del campo de concentración en El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Esto ha traído desde luego ya las reacciones del presidente de la República y sobre todo también de otros sectores, quienes han cuestionado muchísimo este comentario del mandatario colombiano al llamarle jóvenes precisamente a todas estas personas que han sido encarceladas y que ya concurren bajo un proceso de acusación por ser considerados criminales que andaban en las calles. A ver, ¿cuál es tu apreciación con relación a este tema? Bueno, yo considero de que el señor presidente Petro comete varias imprecisiones. En primer lugar, creo que él no es la persona en Sudamérica con las mejores condiciones y características para tratar de brindar consejos en temas de seguridad y criminalidad. De igual manera, cuando él publica y le responde nuevamente al señor presidente Bukele, le envía una serie de gráficos y de datos estadísticos que no son la realidad. Colombia ha cerrado el año 2022 con una tasa de aproximadamente 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es lo que él está reportando en esas gráficas. Y por eso es importante la lectura criminológica, el estudio sistemático de la violencia homicida, y revisar también cómo va el desempeño de nuestros países en América Latina. Este tipo de esfuerzos criminológicos no son notas periodísticas, no son leyendas de medios de comunicación, son datos, son evidencia empírica, y de igual manera tomados de los datos oficiales de la Policía de Colombia.
quiere decir que Colombia está en un tramo muy complejo, porque el año 2021 Colombia había cerrado aproximadamente con 26.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la disminución que tuvo para el año 2022, ya bajo el mandato constitucional del presidente Petro, ha sido prácticamente de mantener los resultados del gobierno anterior. ¿Qué resultados tiene el presidente Petro durante el año 2022? Bueno, tiene el asesinato de líderes sindicales, de representantes de la sociedad que han sido asesinados, y la única ciudad que presenta descensos importantes para el año 2022 en Colombia es Bogotá. Luego las demás ciudades mantienen una tendencia, algunas al alza, y las disminuciones oscilan entre el 5 y el 20% en algunas regiones de Colombia. La situación para el presidente Petro es delicada porque él mantiene un discurso de que ha logrado un acuerdo con las fuerzas con las cuales está en disputa el Estado colombiano, y estas fuerzas han manifestado que no hay ningún tipo de acuerdo. La popularidad o la aceptación con la cual el presidente Petro llega al poder ha ido en disminución, y en mi apreciación lo que él buscó ayer fue posicionarse en la sociedad colombiana con un tema que a él le resultaba que podía tener este efecto, y logró la respuesta del señor presidente Bukele, pero nunca esperó que esa respuesta iba a ser en esa dimensión que le responde el mandatario salvadoreño. Creo que hay una gran diferencia también entre los resultados. El presidente Nayib Bukele le presenta datos de su administración cuando está cerca de cumplir su 4º año de mandato. El presidente Petro justifica sus tweets con estadísticas y evidencia de una disminución luego de la crisis que vivió Colombia en la década de los 90 con el surgimiento de todos los cárteles de la droga y el funcionamiento de Pablo Escobar Gaviria. Por lo tanto, él se cuelga medallas que no le corresponden. La disminución de la violencia homicida en Colombia se ha estancado en el último quinquenio, y ha oscilado entre 25 y 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando el presidente Bukele asume su mandato constitucional, por supuesto que nosotros estábamos duplicando la tasa de homicidios que registraba Colombia. Por eso se constituía en un gran reto, en un gran referente, superar a Colombia, lo cual el presidente Bukele logró durante el año 2021, cuando el presidente Petro todavía no era presidente. Cerró el año 2021 con una tasa de 18.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, y para el año 2022 el presidente Bukele se ubica en un primer tramo de países más seguros del continente americano, y en particular de América Latina, con una tasa de 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Creo que ese es lo que yo puedo aportar desde una visión criminológica. Ok, fíjate que quizás las reacciones que en su momento he escuchado de algunos personeros del gobierno es que precisamente, incluso también de la ciudadanía en las cuentas o en las redes, es que a lo mejor en el contexto en el que cita el término de que lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, como que se quedó corto al término de jóvenes, ¿no? Porque eso de jóvenes no se están, de alguna manera, es el punto de discordia en esto, ¿no? Ahí están las declaraciones. No es un invento, de manera muy tácita, ahí están, en la cual él sostiene esas declaraciones. ¿Se habrá quedado corto en sostener la palabra, de cambiar las palabras jóvenes por criminales? Bueno, yo creo que hay que conocer también el contexto de quién es el referente que está emitiendo esta opinión. En este caso, el señor presidente Petro es una persona que corresponde a una línea ideológica de pensamiento de izquierda. Una izquierda
que lastimosamente no ha tenido ni un tan solo ejercicio de buenas o mejores prácticas en términos de seguridad pública y ciudadana. Sin duda, Colombia tiene presencia de pandilleros, esto es innegable, pero no tienen una problemática como la que El Salvador y nuestra microrregión en Centroamérica y México ha experimentado, asimismo como la tiene los Estados Unidos de Norteamérica, que en este momento se convierte en el país con mayor presencia de pandilleros en todo el mundo. Por lo tanto, la visión, me parece a mí, del señor presidente Petro es completamente desenfocada porque él desconoce el accionar de una pandilla criminal. En Colombia, las pandillas todavía tienen algunas connotaciones que están trabajando en narcomenudeo, en operaciones en microrregiones, en ciudades de Colombia, y por supuesto que todavía no logran tener un nivel criminal como la potencia que tenían en El Salvador, cuando el único objetivo de las estructuras de las pandillas criminales era incrementar sus altas ganancias lucrativas. Me parece que la visión del señor presidente Petro es errada. Mi invitación sería de que pueda reflexionar, que pueda asesorarse de una mejor manera, porque de lo contrario, cuando él esté a mediados y finalizando su gestión, el tema de las pandillas criminales lo estará golpeando en toda la República Colombiana. Ya esto es un fenómeno que muchos países como Ecuador, que presenta la mayor tasa de incremento de violencia homicida y de estructuras de pandillas criminales, Suramérica está teniendo graves complicaciones en este esquema de la violencia pandilleril criminal. Así que creo que el presidente Petro comete un error que no es, es bastante usual en los presidentes con una línea de pensamiento de izquierda radical, en la cual, según ellos, al hablar con este tipo de palabras más suaves, no están discriminando ni están estigmatizando a jóvenes que están en situaciones de pandillas criminales. Creo que es desconocer la realidad de lo que lastimosamente la sociedad salvadoreña experimentó al vivir el drama y el azote de las pandillas criminales. Bueno, me queda clara entonces esta, digamos, opinión que tú tienes como conocedor de la materia con relación a este tema que sin duda alguna sigue generando y despertando muchas reacciones al calificar, desde luego, y cuestionar la mega cárcel de Tecoluca, el mandatario colombiano. Bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Hablar acerca de qué te lleva a hacer una reflexión también en tu calidad de conocedor en la materia de criminología, hablar ahora sobre el costo que tiene toda esta problemática que experimentan ciudades como el Gran San Salvador en cuanto a la salud, al tráfico y su impacto en la salud mental y la baja productividad. Bueno, yo desarrollo una columna editorial de opinión en el diario El Mundo durante el presente siglo. Y siempre estoy escribiendo y brindando un análisis sobre temas de prevención de la violencia, de inseguridad, de criminología y de ciencias forenses. Pero siempre cuando existe algún tema que está generando algún tipo de problemática nacional y que tiene una vinculación con la prevención de la violencia, del delito o del crimen, siempre estamos tratando de brindar una orientación desde la criminología. Los criminólogos estamos preparados, estamos capacitados y estamos adiestrados para preparar y establecer bases de políticas públicas de prevención en cualquier nivel. Por lo tanto, me pareció oportuno escribir esta columna que no es ninguna panacea, no se convierte en ningún tipo de verdad, no es una respuesta única, sino que es un aporte ciudadano con una visión desde la criminología que es prevención. De igual manera, con un enfoque victimológico para tratar de evitar lo que pueda surgir
con estos temas de el tráfico y los congestionamientos vehiculares. En mi opinión, licenciado López, el problema del tráfico y del congestionamiento vehicular se convierte en el principal desafío del país en este momento, iniciando el año 2023. Cuando observo, porque este problema del tráfico está afectando al que tiene vehículo y al que va utilizando el transporte público de pasajeros. Es una problemática de la cual no podemos decir que estamos exentos. Los tiempos ahora se han prolongado y cuando uno va en el tráfico tomamos decisiones diferentes. Algunos escuchamos la radio, otros ponemos algún audio o video en el vehículo para poder distraer, y nos encontramos que en esta variedad de programas, la mayoría de noticieros, la mayoría de programas en la mañana y al final de la tarde están hablando del tráfico, están diciéndole a la población, y voy a decirlo con la palabra que están utilizando los diferentes presentadores en la mañana y en la tarde: está topada tal calle, está topado en tal zona. ¿Cuál es el mensaje que le están enviando a la población salvadoreña que va en sus vehículos automotores? Es una situación que complica más a aquellas personas que nos cuesta manejar los niveles de tolerancia. Y por otra parte también los que van en el transporte público de pasajeros están viviendo un verdadero calvario. He podido durante estas semanas de febrero que ha finalizado revisar algunos elementos que en mi opinión han venido a complicar más el tráfico. Por ejemplo, hay un aspecto que voy a tratar la manera de hilvanarlo con el conocimiento probo que tú tienes con tu especialidad, que es el tema del ordenamiento de las calles y particularmente el centro de la capital. Para nadie fue un secreto en su momento señalar o vivir episodios tristes de cómo había un control precisamente por el desorden de la criminalidad en el centro de la capital, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que ese efecto en el centro histórico es muy importante desde varios puntos de vista. Yo lo voy a enfocar desde la criminalidad y la prevención. Las calles servían para las estructuras de las pandillas para cometer crímenes y delitos. Tenían también una extraordinaria oportunidad de ocultar sus negocios de fachada, donde desarrollaban operaciones de lavado de dinero. Durante el final del siglo pasado y los primeros 21 años del presente siglo, he podido desarrollar diferentes aproximaciones y se estima que en el centro histórico cada día hay un movimiento entre 5 y 10 millones de dólares en esa microrregión. Esto te puede indicar la cantidad de dinero, de flujo de efectivo que se mueve en estas 40 cuadras. Y por supuesto que en estas 40 cuadras existían negocios ilegales. Ese dinero no estaba siendo percibido, no había ningún tipo de tributo para el gobierno y era el escondite perfecto para estas estructuras de pandilla. Ahora, esta segunda fase que impulsa la alcaldía de San Salvador viene a superar algunos aspectos que estaban pendientes, algunos desafíos que tenía el centro histórico, y por supuesto que hay una problemática que quizás no gusta decirlo, pero es cierto, esta gente que vendía ahí, que estaban desarrollando actividades lícitas, que eran personas que sobrevivían de los negocios de la venta en las calles y las avenidas del centro histórico, han migrado hacia el exterior de este centro histórico. Por lo tanto, creo que hay que ubicar y hay que tratar de manejar todo tipo de programa en función de la gente, en función de los ciudadanos. Porque también la segunda problemática, en mi opinión, después del tráfico vehicular es la situación económica, el costo de la vida, por un efecto internacional. Okay, interesante. Quedémonos un poquito, una vez resuelto el problema del ordenamiento, resuelves un poco el problema de la criminalidad.
ahora San Salvador ya es el centro histórico ya es más viable en términos de movilidad, ¿no? Si lo queremos ver así. En términos de movilidad, en términos de mostrar un rostro que nuestro centro histórico no presentaba, pero hay que decirlo también, el régimen de excepción ha ayudado no solo a la ciudad de San Salvador, sino a los alcaldes que fueron visionarios y que aprovecharon este momento de la vigencia del régimen de excepción para poder implementar todos estos reordenamientos, lo cual ha generado también que las estructuras de las pandillas que tenían su disfraz perfecto en el comercio informal y en los mercados municipales, ahora esa situación ha desaparecido, hay una reactivación del comercio y esto también le va a generar tributos al gobierno, al Estado salvadoreño. Ahora, yo le decía a Ernesto sobre algo que ha cambiado y ha modificado el tráfico. El 6 de febrero, los chicos y las chicas regresan a la modalidad presencial, luego del confinamiento desde marzo del 2020 por la llegada de la pandemia del COVID. Además, muchas universidades también regresaron a la modalidad presencial a finales de enero y principios de febrero. Y algunas empresas del sector privado, al observar toda esta dinámica de fin de año, también decidieron regresar a la presencialidad. Esto hace que el parque vehicular, que se ha triplicado durante el presente siglo, manteniendo prácticamente la misma estructura vial, sea insuficiente para la carga vehicular. Por lo tanto, hay antecedentes históricos como los que usted ha expuesto en esta plataforma y en radio sobre cuáles son las causas estructurales de esta problemática. El plan maestro y los diferentes estudios técnicos que se han desarrollado desde el siglo pasado y en las presentes siglo no han sido considerados. Son indicaciones, son respetuosas sugerencias técnicas que como país les hemos dado la espalda. Es necesario retomar esa visión. Necesitamos un transporte público de pasajeros masivo, de calidad, que responda a la realidad que tenemos en el país para tratar de ir venciendo esa cultura que tenemos del vehículo. Y aquí trato también de introducir este elemento sobre los aspectos, por qué también el incremento del parque vehicular, o sea, que por la criminalidad, por la delincuencia, por las pandillas. Si en una familia de clase media se tenía 1 o 2 vehículos, actualmente se pueden tener de 4 a 5 vehículos porque papá, mamá tomaron la decisión de comprarle un vehículo posiblemente entre $2,000 y $3,500 a cada uno de sus hijos para que vayan a la etapa final del bachillerato o a las universidades por motivos de inseguridad. El crecimiento de las motocicletas ha sido también por la inseguridad. Y esto es, en esta misma columna yo he desarrollado el abordaje sobre las motocicletas y en especial sobre cómo las mujeres, para protegerse de la violencia y el acoso callejero y una serie de delitos contra la libertad sexual, se vieron obligadas a comprar una motocicleta y transportarse en ella. Esto ha generado un efecto que pasó desapercibido en todas las administraciones de nuestro Estado salvadoreño y esto es necesario revertirlo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Las primeras escuelas para padres, licenciado López, que se van a desarrollar esta semana, durante el fin de semana y la próxima semana, llevan el tema del tráfico y de las llegadas tardes de los chicos a los centros educativos. Lo que estoy encontrando yo, principalmente en los colegios privados, es una conducta inflexible de las autoridades, que si papá y mamá llegaron a las 7:01,
7 y 2 y 7 y 3, no se les está permitiendo el ingreso a los estudiantes. ¿Se puede usted imaginar una persona que viene de Lourdes Colón, de la zona de Nejapa, de la zona de Ilopango, de otras zonas de la periferia de San Salvador, a los centros educativos privados, y que se les diga que por llegar tarde, incluso llegar a acusarlos de dormilones a los papás y hacerlos regresar con sus hijos a esa hora, me parece inaceptable? Hay un tema todavía pendiente que en esta discusión, a mi criterio, y como lo establecen algunos especialistas, lo he estado hablando con el ministro de Obras Públicas, lo he conversado, ayer lo hablaba con Félix Laxo, que es un conocedor también del tema de impacto medioambiental, y es precisamente el poder concurrir a un debate nacional para encontrar todas estas soluciones a todas estas aristas. El tema de los colegios es bien importante, y yo creo que aquí las autoridades deberían de exigirles a los colegios, ¿verdad?, deberían de exigirle a todo otro tipo de negocios que a veces se instala, no tienen parqueo, se quedan en la calle, y en el caso muy específico de colegios, de poderles exigir que tengan un plan de, no sé si la palabra es la correcta, de evacuación inmediatamente para cuando están retirando o dejando a los hijos, porque ese es uno de los grandes problemas. Sucede muy a menudo que el padre de familia tiene que estar en la cola, bajarse para ir a pedir a su hijo al portón del colegio, cuando debería de existir alguien con un radio ya para que los tengan listos en forma para estarlos sacando inmediatamente. De eso se trata, entendería Completamente yo. De acuerdo, licenciado, y yo quiero aportar algo. Mire, es lamentable que niños y niñas de Kinder 4, Kinder 5, preparatorias los están levantando a las 4 de la mañana y vienen completamente dormidos en los vehículos, sin bañarse, sin desayunar, y llegan a los centros educativos a recibir la regañada de los docentes, de las autoridades, que no tienen un poco de empatía. A eso me refiero con la afectación de la salud mental, que luego repercutirá en salud física y, por supuesto, la baja productividad que está teniendo el país por este tema, que no existe una unidad como tal. Este es una tremenda oportunidad para que nos unamos como sociedad salvadoreña, cada uno a brindar sus aportes, sus recomendaciones, para que los tomadores de decisiones puedan tener una mayor cantidad de elementos. Siempre hemos sido en Megavisión, a lo largo de estos 30 años de existencia, precursores. Siempre hemos sido un actor importante en dar sugerencias, propuestas, como las que hemos estado dialogando a lo largo de estos días, poniendo los puntos claves sobre el renglón para que se le busque una solución, porque a la larga lo que vemos es simplemente una discusión que históricamente se ha quedado letargada, pero no se le ha dado la puntualidad y la importancia que esto se requiere. Por esa razón es que colocamos esto en el contexto, como decimos, de lo que nuestro trabajo representa para la sociedad. Por esa razón es que en este marco de celebración de nuestro 30 aniversario de fundación de Grupo Megavisión, quiero recordarles que tenemos la grata presencia, y vamos a celebrarlo precisamente con una charla muy importante que vamos a tener con Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo con la selección argentina que se dio en el Qatar 2022 y que recientemente pues también ganó el premio al mejor técnico del año, galardón otorgado por la FIFA en París, Francia. Así es que esto será este sábado y domingo, por lo cual pues este día también va a haber una conferencia de prensa a las 4 de la tarde, este día jueves a las 4 de la tarde. Esto es para los medios de comunicación, para conocer más detalles de la conferencia que él estará dando este próximo sábado y domingo acá en nuestro país. Esto será a las 4 de la tarde en el Hotel Sheraton Presidente, en el bar, la zona del bar. 4 de la tarde, conferencia de prensa para dar los pormenores tras la llegada del técnico argentino Lionel Scaloni, que
estará precisamente con Grupo Megavisión celebrando este 30 aniversario. Son las 7 de la mañana en punto, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias. Nuevamente queremos invitarlos a ustedes a que se mantengan pendientes. También vamos a tener en la segunda parte detalles acerca del monitoreo de la sismicidad que hemos tenido en los últimos días en nuestro territorio. Vamos a hablar acerca de esta alerta de calor que se aproxima para nuestro país. Se avecina una fuerte ola de calor, así lo han dicho expertos en el clima, y esto está pronosticado que suceda este domingo 5 y lunes 6 de marzo. Las temperaturas podrían alcanzar entre los 40 y 42 grados centígrados en zona oriental y para central del territorio. Así es que vamos a conversar de estos y otros aspectos importantes en la segunda parte. Mientras tanto, seguimos en nuestro análisis con Ricardo Sosa, experto en criminología, y que también hemos logrado relacionar y vincular aspectos que tienen que ver con el desarrollo de actividades que buscan minimizar el impacto de la inseguridad que se vivía en el país frente al tema de la movilidad como tal. Después de hacer una valoración general de cómo está la situación del tráfico y su impacto, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos ver desde tu punto de vista, Ricardo? Yo he tratado de hacer una recopilación de aspectos que tienen vinculación con la criminología y la prevención. La criminología tiene un área específica que es la criminología vial, que su función es prevenir delito, porque de la situación en la cual una persona tiene un mal manejo sobre sus emociones en ese momento, luego vienen situaciones que lo van llevando a una acumulación de tensión para luego tener reacciones sobre los cuales está el delito número 1 en El Salvador, que para el año 2022, 2021, 2020, 2019 y la década anterior, que son las amenazas. Y el segundo delito en El Salvador son las lesiones. De las palabras, de la ofensa verbal, pasamos a la acción a generar lesiones en el más próximo. Por lo tanto, la criminología vial nos da una serie de elementos sobre los cuales nosotros podemos proponer este tipo de recomendaciones respetuosas al Estado salvadoreño, porque esto no solo es para el gobierno de la República, el Estado somos todos y en esta situación debemos de poner cada uno de nuestra parte. En primer lugar, sin ningún orden en particular, creo que necesitamos hacer una revisión del plan maestro y de los estudios técnicos para poder rescatar lo que se diseñó en aquellos momentos, qué aplica y qué ya no aplica en el año 2023. De igual manera es relevante y es indispensable establecer un nuevo modelo de sistema de transporte público de pasajeros, un sistema que responda a las necesidades actuales, que movilice en el Gran San Salvador, en esa estructura que tiene una forma similar a una cruz que pudiéramos establecer de San Martín a Lourdes y de Nejapa a San Marcos, que puede ser este gran eje sobre el cual se desplaza masivamente la población y luego existen sistemas de autobuses, como los conocemos en la actualidad, que puedan transportar a otras zonas. De igual manera, creo que es relevante que hagamos un estudio y un análisis sobre el tema de los horarios. Es imposible que la cantidad de más de 1 millón de vehículos estemos circulando todos entre las 5 y las 8:30 de la mañana y luego entre las 3:30 que sale los empleados del gobierno mayoritariamente hasta las 7:30, 8 de la noche. Lo que yo he podido observar durante el año 2022 y estos 2 meses finalizados del 2023 es que ya no tenemos prácticamente lo que antes decíamos horas pico, sino que ahora tenemos una presencia permanente de congestionamiento incluso los días sábados y domingos. Y es aquí donde viene el tema de la salud mental, porque el sábado o el domingo que se espera
un poco de descanso, poder ir a hacer algún tipo de actividad personal, trámites o familiares, se encuentra nuevamente con el congestionamiento. De igual manera, es importante, creo yo, que debemos de avanzar en estos temas de inseguridad, del crimen, de la delincuencia, de las pandillas y todos estos aspectos vinculados hacia nuestra mentalidad, porque existen colegios biculturales que generan un verdadero caos cada mañana y cada tarde. Los padres de familia se toman las calles desde la 1:30, 2 de la tarde y no se les dice absolutamente nada. A mí me parece que estamos llegando a una situación donde realmente, si eres de una condición social, no hay esquelas, no hay multa, no hay sanción. Este tipo de institutos o instituciones, colegios biculturales, tienen la situación, además, que uniforman a personas sin capacidad y sin conocimiento, les dan unos rótulos de alto y comienzan a hacer una pitazón sin sentido. Creo que la ley de tránsito es clara y no están autorizados ni están facultados para generar este tipo de tráfico o orientación vial. Fíjate que a propósito de las recomendaciones, vamos a hacer un paréntesis para que continúes con ella. Saludos cordiales a nuestro buen amigo Julio Valdivieso, te envía saludos y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con aquellos colegios que están sobre vías principales? ¿Por qué no los mandan en buses? ¿Por qué no hay presencia de la PNC y gestores? En el kilo 5 las personas tardan 2 horas para pasar y no hay presencia, dice. Pero el tema de los buses, fíjate que este es un tema bien importante. No, en Estados Unidos, por ejemplo, cada escuela tiene sus líneas de buses. Debería de ser una exigencia. Pero es que a eso voy, Ernesto. Yo creo que aquí, tanto los colegios denominados élite, como los colegios donde van los hijos de clase media, debemos de trascender a un sistema de transporte y de acuerdo a cómo sea la institución, a cómo logren el acuerdo los padres de familia, pueden ser servicios con aire acondicionado, con todo el lujo y la seguridad posible. Y donde no aplique, pues los microbuses tradicionales, pero necesitamos evitar que en una institución bicultural, si hay 1.300, 1.800 estudiantes, son 1.300 a 1.800 vehículos en la mañana y en la tarde. Es una situación que complica y así yo he podido establecer aproximadamente 300 centros educativos que están generando más esta complicación. A eso voy y un saludo para el doctor Valdivieso que con su experiencia, su capacidad y su análisis ha sido un gran aportador y ahora desde su programa también está posicionando el tema. Yo veo situaciones como las universidades, en términos generales, estaban perdiendo alumnos por el confinamiento. Sí. Entonces, vieron la oportunidad de obligar a las y los alumnos de las carreras de pregrado a regresar a la presencialidad. Yo conozco varios casos de una universidad que se ubica al norte de la ciudad capital, donde vienen señoritas desde Sensuntepeque, desde Ataco, y las hacen venir por 1 hora de clases, 1:30, y están llegando a su casa en el transporte público de pasajeros hasta Ataco entre 11 y 11:30 de la noche. Me parece que aunque no existan pandillas, aunque la delincuencia está controlada, son riesgos a los que estamos exponiendo a la juventud innecesariamente cuando ahora ya tenemos la experiencia del confinamiento. Hay una ley de teletrabajo que no se está aprovechando en el país, porque lastimosamente tenemos dirigentes, jefes, patronos, que si no ven al empleado sentado en la silla, dicen que no está trabajando. Sí. Y que si se queda en la modalidad virtual, le dicen frases de que está dormido, de que está descansando, que se va para el gimnasio, que se acuesta a dormir. Tenemos que trascender a un modelo de trabajo por objetivos para evitar esos tipos de patronos que quieren a los empleados de 8 a 4 o de 7:30 a 3:30. Dinora Guevara nos escribe, dice: don Ernesto, muy buenos días. Qué buen tema el que se tiene este día. Y dice,
lo que está diciendo el señor Sosa es interesante, pero eso de los microbuses, eso depende de cada departamento, porque en los Estados Unidos los impuestos son más altos. Aquí, para tener esa clase de servicio, en cambio, no se está conectando mucho el dinero para que en algún momento se puedan pagar los servicios como acá en los Estados Unidos. El tema de ofrecer el servicio de transporte en cada colegio, que estaría de alguna manera evitando esa aglomeración de vehículos que se dan en su totalidad. En Estados Unidos las escuelas tienen Ernesto, los que hemos tenido que pagarle el estudio en el sistema privado a nuestros hijos, nosotros financiamos los colegios. El crecimiento de los colegios es porque nosotros pagamos una cuota, pero tenemos que dar una cuota de esfuerzo y de sacrificio en beneficio de la salud mental y física de nuestros hijos y de nuestras hijas. Creo que este tipo de situaciones no pueden continuar. Creo que es lógico que exista temor, que algunas personas puedan tener algún nivel de desconfianza, pero debemos de trascender a este transporte en los centros educativos, porque ya no están las amenazas que han azotado a la sociedad salvadoreña. De igual manera, este teletrabajo permitiría al menos que 2 días a la semana se pueda combinar. Podría ser lunes o viernes, que se baje la presencialidad en los centros de trabajo. Y de esta manera, los empleados pueden estar en casa, pueden compartir un poco más con la familia, pueden ayudar en las tareas. ¿Qué está sucediendo en este momento? Llegan los padres de familia a las 7:30, 8, 9 o 10 de la noche por el congestionamiento vehicular. Los niños cansados se fueron a acostar porque ya no aguantaban. Se levantan para hacer las tareas. Y tienen los papás que llegar a hacer o revisar las tareas, porque también no hay una dosificación de la carga educativa. Este tema del tráfico, del congestionamiento vehicular, si no lo ponemos como una prioridad en nuestra sociedad, va a generar mayores costos en salud pública. Vendrán más suicidios en la sociedad salvadoreña, vendrán situaciones de depresiones, vendrán situaciones de ansiedad que no vamos a poder manejar. Y de igual manera, tenemos una sociedad que porta armas de fuego de todo tipo en los vehículos. Por lo tanto, cuando una persona no puede controlar estas situaciones, llegamos a niveles de estrés de tal manera que interfiere en su capacidad de análisis y se incorpora el machismo para generar los 4 arquetipos de la masculinidad que son lo que vemos en la calle. San Salvador ha pasado de ser la ciudad de los 15 minutos para desplazarse a ser la ciudad de las 2 horas. Y eso es una realidad, me lo decía Andrés Espinosa un día de estos que conversábamos precisamente en el tema de este mismo tema en radio, ¿no? O sea, hemos pasado a 2 horas. Si tú te tardas 15 o 10 minutos salir ya de lo normal, ya te complicaste. A mí me pasó el viernes pasado. Me tardé 5 minutos más en un atraso en lo que yo acostumbro salir de mi casa un poco cerca de acá. Y vine así, ya con 2 minutos de atraso. Y la solución más práctica y más cotidiana que estamos encontrando de los mandos, de los jefes, de las autoridades a todo nivel, es levántese más temprano. Y encontramos que una ruta de autobuses en San Vicente, la solución es iniciar el primer viaje a las 2 de la mañana. O sea, es increíble los niveles que estamos llegando. La semana pasada que tembló, habló una persona que estaba dormido en Antiguo Cuscatlán, que sale a las 3 de la mañana de Opico y en media hora se ubica en el Plan de la Laguna. Pero a las 3:30 él se encierra en su vehículo y se duerme hasta las 7:30 de la mañana. El temblor lo despierta y reporta a esa radio lo que estaba sucediendo. Esta cantidad de historias son las que están afectando la salud mental, que comenzarán a generar repercusiones en la salud física y comenzarán gastos en el sistema de salud pública y privado. Ricardo, créemelo, ha sido muy interesante rescatar del universo de
ponencias sobre esta problemática aspectos muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos, y lo rescato, que tú planteabas, es que ahora antes, por razones de inseguridad, se les compraba vehículos quienes tenían la posibilidad a sus hijos para ir a la universidad y todo. Ahora las cosas están cambiando bastante o considerablemente y por supuesto ya se puede cambiar esa modalidad. La otra propuesta que recojo de esto es que se puede hacer un ensayo de que cada rubro pueda ocupar lo que por ley existe hoy en día, la ley de teletrabajo. Ocuparlo 2 veces a la semana, podrían ser los colegios, podrían ser la industria, podría ser el comercio, y así sucesivamente ir un poco bajándole, digamos, a ese volumen de presencia de vehicular en las calles. Yo creo que sí, y así muchos elementos más que has dado en aportes también. Hay muchas más recomendaciones que están en la columna y voy a continuar la próxima semana brindando otros aportes, otras posibles soluciones, como yo le he denominado. Insisto, esto no es la solución a un problema multicausal. Esto implica que cada uno amemos al más próximo, cedamos el paso a uno y luego vamos nosotros. Sí. Tengamos empatía, tengamos niveles de tolerancia y pensemos que una situación de intolerancia en unos segundos nos puede cambiar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Te agradezco muchísimo, Ricardo, y me comprometo más adelante traerte. Ya tenía días de no compartir contigo estos puntos de vista. Desde noviembre creo que fue la última vez que estuvimos. Y vamos a tenerte un poquito más seguido para que cuando saques ese artículo podamos seguir tratando este tema, que por cierto la población lo ha visto con muy bien desde el punto de vista de los aportes que tú has dado esta mañana. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, nos vamos a la pausa y como siempre adelantándonos a los hechos vamos a conocer de parte de